Entonces, veamos acá que yo les mencionaba que habían tres maneras de poder nombrar a los diferentes compuestos, ¿verdad? Entonces teníamos, vamos a hacer un paréntesis por acá, antes de continuar, recapitular esto específicamente que quiero que manejemos bastante bien, ¿verdad? Tenemos el sistema clásico, tenemos el sistema estequiométrico y tenemos el sistema stock. Por lo general, la gran cantidad de compuestos utilizan el primer sistema, ¿verdad? Pero es muy importante poder mencionar cuando nuestro elemento, por ejemplo, con el cloro tiene varios números de oxidación y entonces va a diferir bastante en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, la característica del sistema clásico es que solo nombra al compuesto eh, con terminación, por ejemplo, oso. Ajá. Y el sistema estequiométrico utiliza eh, prefijos, por ejemplo, di o bi, que puede ser, ¿verdad? Para mencionar dos. En el caso de en el caso de tres será tri, ¿verdad? Ustedes. En el caso de cuatro, tetra y así sucesivamente, ¿verdad? Y el caso para trabajar con el sistema stock es que vamos a utilizar números romanos, ¿sí? Esa va a ser la principal diferencia entre los diferentes sistemas. Entonces, vamos a retomar con los óxidos no metálicos. Y en este caso nos dice lo siguiente. Si ahora a partir del nombre queremos la fórmula, escribimos primero el no metal. En este caso, cuando permítame, creo que me trasladé a otra. Ah, sí, esta era la primerita. Los óxidos metálicos. Para nombrar a los óxidos metálicos se antepone la palabra óxido, un prefijo griego, el cual indica la cantidad de oxígenos presentes en la molécula. En el caso, como les decía, que sea mono, di, tetra, posteriormente la palabra de, enseguida del metal, el cual también está precedida por un prefijo griego que determina la cantidad de metal presente. En este caso nos está hablando específicamente de qué método, de qué sistema, perdón, cuando utilizamos DT, di o bi, tri, tetra, estamos hablando del estequiométrico, ¿sí? Pero podemos nombrarlo también con el sistema clásico o con el sistema stock. Entonces los ejemplos que aquí tenemos están nombrados con el sistema estequiométrico, que era el que les hacía mención. Y entonces los ejemplos que tenemos es que acá estamos trabajando con metales, ¿verdad? Entonces, el primero nos damos cuenta que el nombre empieza, como les decía, de derecha a izquierda. Empezamos con dióxido y como tenemos un uno, cuando hay un uno, podemos utilizar el prefijo mono o únicamente omitirlo, ¿sí? Y entonces nos quedaría dióxido de molibdeno y ya está. Y ya tienen el nombre del primer compuesto. Acá vamos a observar el segundo ejemplo, ¿verdad? Trióxido de dialuminio. Se dan cuenta que es el número que está acompañando a cada uno de los elementos. Y en el último caso sería el trióxido de diníquel, ¿sí? Entonces aquí también ustedes pueden ver la estructura de Lewis, también cómo se forma, ¿verdad? Es algo que ya ustedes ya conocen, ya vieron de qué manera vamos a la fórmula que observan por ahí. Entonces vamos a ver, esto es en cuanto a los óxidos metálicos. ¿Se recuerdan que hablábamos que los óxidos se pueden formar a partir de metales y de no metales? La segunda lámina en la cual yo ya estaba, no me había percatado de eso, pero eh, pues el sistema es exactamente el mismo, ¿verdad? Para poder nombrar tanto metales como no metales.
Y ahora pues nos dice, ¿verdad? Si ahora a partir del nombre queremos la fórmula, en este caso dice que escribimos primero el no metal y posteriormente el oxígeno, tal y como escribimos para los no metales, para los metales. Entonces, tenemos acá que nos dice que debemos recordar que los prefijos de cada uno de ellos nos indica la cantidad de átomos presentes en la fórmula. Entonces, ahora si nos damos cuenta, estamos hablando de azufre y estamos hablando del cloro. Son dos elementos no metálicos. Por tanto, vemos acá que otra vez el sistema que se está utilizando, de acuerdo a los diferentes sistemas que les colocaba acá, estamos trabajando nuevamente el sistema estequiométrico. En este caso dice trióxido de monoazufre. Como les indicaba, podemos omitir el mono, ¿sí? Porque mono pues indica uno. Muchas veces solo escribimos directamente el nombre y ya está, ¿sí? Entonces lo mismo pasa acá. Vamos a ver el siguiente caso que sería para el cloro. Tenemos un 7 acompañado al oxígeno, entonces será un heptaóxido ¿de qué? De dicloro, ¿sí? Entonces ahí observamos con qué número de oxidación está trabajando el cloro y eso va a ser sumamente importante porque en ocasiones el sistema clásico no se puede adaptar a ciertas situaciones, ¿verdad? Pero podemos utilizar pues alguna de las normas que les había mencionado en su momento, ¿verdad? Que aquí teníamos para los diferentes números de oxidación, ¿verdad? Podemos utilizar los diferentes prefijos. En ocasiones es más sencillo porque solo tiene un número de oxidación, entonces fácilmente podemos dejar el nombre tal y como pues encontramos el elemento. Por ahí no hay tanta situación que considerar, pero cuando tenemos diferentes números de oxidación es lo que vamos a ver ahora mismo. Acá nos dice que tenemos que completar la tabla con el nombre del oxiácido que se forma a partir de la reacción. En este caso nos habla del agua con el óxido metálico y no metálico. Bueno, y por ahí se me ha ido la descripción, pero acá estamos trabajando, ¿qué dijimos? Óxidos, ¿verdad? Entonces vamos a nombrar cada uno de los elementos que están acá. Ok, entonces, ahora que yo solo tengo el nombre, ¿qué es lo que procede? ¿Cómo creen ustedes que voy a empezar a trabajar, perdón, para poder darle nombre a este elemento que está acá? Primero identifiquemos qué elemento es este. ¿Qué elemento es ese? MG, ¿qué es? No sé si me escuchan. ¿Cómo? Es el magnesio, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarnos en los números de oxidación del magnesio. ¿Cuántos números de oxidación tiene? Y la otra regla también que era, ¿se recuerdan ustedes que ya definimos cuál es el número de oxidación del oxígeno? ¿Sí? Y en este caso, ¿cuánto nos decía que era el número de oxidación con el cual iba a trabajar el oxígeno? De las normas que teníamos, el oxígeno siempre trabaja con -2, ¿sí? Eso es algo que sí se tienen que saber, ¿va ustedes? Y, por ejemplo, yo puedo decir que no sé con cuánto está trabajando el magnesio, ¿verdad? Entonces procedemos a hacer nuestro cálculo. ¿Se recuerdan ustedes cómo construimos nuestra ecuación para poder encontrar el número de oxidación del magnesio? Lo voy a hacer aquí en este apartado rápidamente para que nos recordemos, ¿verdad? Era x menos 2, todo esto es igual a 0. Yo despejo x, ¿cuánto es igual el valor del número de oxidación del magnesio? Es igual a 2, ¿sí? Entonces, si yo ya coloco cuáles son los números con los cuales está trabajando, básicamente nos queda lo siguiente. Lo voy a trabajar acá para que veamos de qué manera pues se va asignando. Entonces tengo más 2 acá y menos 2 acá. ¿Qué hacemos con esos números o qué pasa con esos números? Pues estos números vienen y se trasladan a los subíndices. Ya no son superíndices. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Nos queda lo siguiente. Tengo magnesio. Este 2 del oxígeno pasa al magnesio. Y este 2 del magnesio pasa ¿a quién? Al oxígeno. ¿Sí? Y como les decía, en las expresiones algebraicas, si ustedes tenían un valor en común,
en este caso lo podemos simplificar, ¿verdad? O podemos ir sacando mitad, tercera parte, lo que sea, que tengan los elementos, ¿verdad? Es lo mismo que hacemos ahí, pues hacemos acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta no es la ecuación que está acá, ¿verdad? No es lo mismo que se ve acá. Es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque únicamente hemos simplificado. Aquí tenemos mitad de 2 es 1 y mitad de 2 es uno. Entonces esta fórmula que está acá es la que vemos acá. ¿Sí? Como se dieron cuenta, a veces podemos simplificar por el número que tiene. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en este caso. Bueno, vamos a trabajar los diferentes sistemas. Tenemos el sistema clásico, tenemos el sistema estequiométrico y tenemos el sistema stock. Ok, ¿cómo creen que sonaría el nombre en el sistema clásico? Siempre empezamos con un óxido, ¿verdad ustedes? ¿Este es un óxido de qué? Óxido de magnesio, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera nombrarlo en el sistema estequiométrico. ¿Cómo quedaría ese nombre? Aquí nosotros observamos que tiene un 2 y tiene un 2, ¿verdad? Pudiéramos darle el nombre exactamente, ¿verdad? Podemos decir dióxido y como el magnesio tiene 2 también, ¿verdad? De dimagnesio. ¿Sí? Entonces, sí, dígame. Sí, como les decía, depende el número que tenga asociado en el subíndice, ¿verdad? Entonces, si es 3, pues es trióxido, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver acá con el fósforo y con el cloro, que ya va a cambiar un poco acá, porque solo nos trabaja con 2, ¿verdad? Entonces es más fácil nombrarlo, pero ya lo vamos a ir viendo. Y el siguiente que sería el stock. Con el stock les dije que vamos a utilizar qué números. Los números romanos, ¿ok? Entonces vamos a colocar el número de oxidación que tiene el magnesio. Entonces nos va a quedar como óxido de qué? De magnesio nuevamente. Pero yo voy a escribir acá en un apartado el número de oxidación. En este caso es óxido de magnesio 2. Y de esta manera, pues nosotros podemos nombrar o hacer referencia a el óxido de magnesio, el dióxido de dimagnesio, que si se dan cuenta, si yo simplifico el estequiométrico, me va a quedar exactamente como el clásico. ¿Sí? Vamos a ver el del calcio. El del calcio también está sencillo. Acá va a ser la misma situación que nos plantea. Entonces, ¿cuál será el número de oxidación para el calcio? Ok, correcto. Entonces tenemos ahí la misma situación. Bueno, entonces yo puedo nombrarlo, por ejemplo, si yo digo que ustedes lo nombren en el sistema stock, ¿cómo les quedaría el nombre? Óxido de calcio, ¿verdad? Carbono es C y aquí tenemos Ca. Ahí estamos, óxido de calcio 2. Ahora veamos con el cromo. El cromo, ¿cuántos números de oxidación tiene? En este caso va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos acá menos 2 y si se dan cuenta no hay algún otro número acá en cualquiera de los dos que nos estén acompañando, ¿verdad? Entonces, pues va a pasar la misma situación. Si yo lo nombro en el sistema estequiométrico, ¿cómo nos quedaría?
Dióxido de, si tiene un 2 sería dicromo, ¿verdad? Sí, se puede decir así. Ajá, porque nos quedaría básicamente esto, ¿verdad? Si lo dejamos así es lo que estamos transcribiendo acá. Pero como les decía, ¿verdad? Que también lo podemos simplificar como la expresión que está acá. Entonces, cuando está de esa forma o de esta forma, pues es válido, es correcto, porque le estamos refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Ustedes. Si ya lo vemos en esta expresión simplificada, les decía que suena casi que lo mismo que nos dice el sistema clásico. Ahora, veamos este otro. ¿Qué elemento es ese? ¿Qué elemento es este? MN, ¿qué elemento es? ¿Cómo? Ah, no, no, este elemento de acá, MN, el manganeso, ¿verdad? Manganeso. Ok, y vamos a determinar cuál es el número de oxidación. Entonces, yo puedo hacer el procedimiento largo, ¿verdad? Como les digo, que les va a servir bastante que ustedes lo hagan. Porque después se van a dar cuenta que va a ser fácil. Ah, bueno, este va acá y este va acá y va a ser sumamente sencillo poder asignarlo. Pero yo puedo hacer el procedimiento que yo les había mencionado, ¿verdad? El número de oxidación siempre del oxígeno va a ser -2 y yo no conozco este, ¿sí? Entonces, tendría que despejar de acá para poder encontrar, ¿sí? ¿Se recuerdan que la X se multiplica por el que está aquí en el subíndice y el -2 se multiplica por quién? Por el 3, ¿sí? Entonces tengo 2x y nos quedaría -2 por 3, -6. Y eso es igual a 0. Lo despejo, 2x es igual a 6. Por tanto, x es igual a ¿cuánto? 6 dividido 2, nos queda que es 3. ¿Sí? Lo cual es lo que estamos observando acá. ¿Sí? Les voy a escribir por acá. Se podría decir como que el chivo con el cual nosotros podemos deducir de qué manera pues están trabajando. Y se dan cuenta que es lo mismo que nos pasaba con el magnesio, ¿verdad? Este número que está acá baja al lado del oxígeno y este hace lo mismo, ¿sí? Entonces, solo intercambiamos, pero ojo con eso, no quiere decir que siempre va a ser posible poder deducirlo a la primera, ¿sí? A veces hay que hacer el procedimiento y a veces, como en este caso, podemos deducir ya como está la ecuación final, ¿verdad? Se dan cuenta que este 2 ha bajado del oxígeno y para el oxígeno el número de oxidación del manganeso ha bajado para el oxígeno, ¿sí? Entonces pueden hacer el procedimiento largo para comprobar el, el resultado, ¿sí? Y esto ocurre cuando hay varios números de oxidación presentes en los diferentes elementos. Entonces, si yo les digo, nombrémoslo en el sistema geométrico, ¿cómo nos quedaría? Sí, díganme. Ah, ok, permítame un momento, es que estaba en la pantalla. Ahorita, bueno, ahí estamos. Listo, gracias por informarme. Bueno, ¿cómo nos quedaría entonces en el sistema estequiométrico? El estequiométrico utiliza los prefijos. Trióxido de, exactamente. Y en el stock está más sencillo, ¿verdad? ¿Cómo nos queda en el stock? Exactamente. Óxido de manganeso. Y colocamos, les decía, el número de oxidación de quién? Del elemento que no sea el oxígeno, ¿verdad? Y ahí está.
es que está por acá arriba. Está aquí arriba, miren. Es lo mismo. Pero si quieren se los vuelvo a escribir, no hay problema. Les dejo acá el más 3. Dígame, dígame, dígame. Ajá, ajá. Es lo que observan ustedes acá, ¿sí? Entonces, acá lo único que nos sirve colocar un negativo es que por definición nos dice que el oxígeno trabaja con número de oxidación de cuánto? -2, ¿sí? Pero ya cuando nosotros hacemos este intercambio que les decía, que este que está acá pasa al subíndice, ya lo hace como números enteros positivos, ¿sí? Tal y como lo observamos acá, ¿sí? Pero por regla nos dice que el oxígeno trabaja con -2. No sé si respondo a su pregunta. Ok. Ah, no, no, no. Sí, aquí ya cambia, ¿verdad? Ustedes. Ujú. Perfecto. Ok, ok. Excelente. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cómo creen ustedes que se llama ese compuesto? Y ya el nombre del compuesto. Tenemos, ¿qué elemento es este? Hierro, ¿verdad? Entonces, y aquí nosotros sabemos que este es -2, como les decía, ¿verdad? Ustedes. Y vamos a ver con cuál es el número con el que está trabajando el hierro. Como vemos una expresión simplificada, ¿verdad? Se puede de una vez suponer que es ¿cuánto? El número con el que está trabajando. +2, ¿verdad? Ya está. Ok. Entonces, si yo les digo que nombremos a este elemento, por ejemplo, en el sistema clásico, ¿cómo nos quedaría en el sistema clásico? Y aquí va a haber una pequeña variante, por eso es que les pedía con el clásico. Acá vamos, exactamente, vamos a llamar a este compuesto como óxido ferroso. Y ustedes me dirán por qué cambia tanto. ¿Te recuerdan que había una tablita? Voy a regresar a esa tabla para que la veamos. Entonces, tenemos ciertas características para poder nombrar. En el caso del hierro, el hierro trabaja con 2 y con 3 si no estoy mal, si no me falla mi memoria. Entonces, en este caso, cuando un elemento tiene dos estados de oxidación, ¿sí? Que no cumple, por ejemplo, estas características, es decir, que no tiene uno, tiene 3, 5 y 7, por ejemplo, sino que solo tiene dos, entonces a el número de oxidación más pequeño le vamos a asociar esta terminación, oso, y al siguiente le vamos a asociar la terminación ico, ¿sí? Cuando solo tiene dos números de oxidación, por ejemplo, pero ya cuando vamos a ver, por ejemplo, para el cloro, ahí vamos a ver la diferencia que hay entre este y el otro, ¿sí? Entonces, ese es como un paréntesis que tenemos para el hierro. Y si yo quiero llamarlo en el sistema estequiométrico, ¿cómo me quedaría? Ah, va, es stock. Stock son números romanos. Óxido de hierro. Óxido de hierro, aquí va a cambiar. Óxido de hierro 2. ¿Sí? Entonces, esto solo sucede con... Ah, permítanme, creo que hay alguien más también, ¿verdad? Acá. Bueno, eso va a suceder específicamente con el hierro. Bueno, vamos a ver acá qué elemento es este.
Fósforo. Ok. ¿Cuáles creen ustedes que serían los números de oxidación para el fósforo? Aquí podemos ver algo en particular, ¿sí? No sé si ya lo notaron, lo lograron ver. Tenemos peso 4 o 6, ¿sí? Entonces, esta expresión, ¿qué creen que puede pasar con esa expresión? ¿Qué ven en particular entre el 4 y el 6? ¿Perdón? Que son números pares. Por tanto, yo puedo simplificarlo, ¿sí? Y encontrar, en efecto, cuál sería el número de oxidación para, en este caso, el fósforo. Ok, entonces, lo mismo que les decía con el otro elemento, ¿verdad? Y a veces pueden encontrar así la ecuación y tienen que simplificarla. Entonces, ¿cómo nos quedaría? En este caso, si yo digo la mitad de 4, ¿cuánto nos queda? Y la mitad de 6, 3. Entonces, yo puedo determinar acá cuál es ese número de oxidación con el cual está trabajando el fósforo. ¿Con qué número está trabajando el fósforo? Sí, se recuerdan que ese es un intercambio, ¿verdad? Aquí pueden hacer el procedimiento largo o pueden ya deducir a partir de esto en dónde estaba el número de oxidación del fósforo. Entonces, este 3, ¿dónde estaría ubicado? Con el fósforo, ¿verdad? Y este de acá sería el -2 del oxígeno. Entonces ya tenemos cuál es el número de oxidación del fósforo, ¿sí? ¿Cómo sería el nombre de este elemento entonces? En el sistema, a ver, estequiométrico. Estequiométrico. Sería el número que está acompañando al óxido. Trióxido, correcto. Trióxido de fósforo. Y ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda? En este caso, es importante que puedan ver si realmente es la fórmula como tal que vamos a nombrar, porque mire, pues, si acá lo vemos así, nos va a quedar de qué manera si yo diría, bueno, vamos a hacer el intercambio, me quedaría con cuánto el número de oxidación del fósforo. Nos quedaría +10, ¿verdad ustedes? Y el oxígeno nos quedaría con cuánto? -5, ¿verdad? Y es algo que no estaría correcto, ¿verdad? Porque la norma nos dice que cuánto es el número de oxidación del oxígeno, -2. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría ya simplificada? ¿Cuánto para P? Ajá. ¿Y para el oxígeno? 2. Agua. ¿Así? Quinta parte, ajá. Exacto. Exactamente. Entonces, ya puedo yo deducir cuál sería el número de oxidación. En este caso, pues vamos a ver qué va a pasar. Bueno, yo podría regresar esto para acá y esto para acá. Yo veo que acá el uno que está aquí no regresaría para acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, vamos a ubicar cuál sería el número. Voy a entonces hacer el procedimiento. Tengo acá 4, acá X que no sé y aquí el uno. Ok, entonces, ¿cuál sería el número de oxidación real para el fósforo? Tengo entonces X por uno que sería X, -2 por 2 nos quedaría -4, ¿verdad? Y esto es igual a 0.
Por tanto, el número de oxidación del fósforo, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría entonces la expresión? Sería más 4 para el fósforo menos 2. ¿Ve? Entonces, si yo bajo los números, hago el intercambio, nos quedaría P sub 2 o 4. Ok, pero ¿qué número fue que nos quedó a nosotros? P o 2, ¿verdad? Entonces es correcto, ¿verdad? Entonces acá yo lo puedo seguir simplificando, P o 2. Y ahí está. Entonces, pero en este caso y se dieron cuenta, ¿verdad? Que es importante poder encontrar realmente con qué número de oxidación está trabajando. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bien. Sí, la, la regla siempre nos dice que el número de oxidación del oxígeno es menos 2, siempre que estemos trabajando los óxidos. ¿Sí? Voy a regresar a la tablita solo para que veamos. Aquí está, miren. El elemento en estado natural, es decir, el oxígeno, trabaja, en este caso, ¿con qué número de oxidación? Menos 2. Y esa siempre va a ser la regla que vamos a cumplir. ¿Sí? Entonces, hasta el momento le hemos trabajado con estos ejercicios, ¿verdad? De los diferentes formatos que hemos encontrado y pues siempre cumple esa norma, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí con el ejercicio que acabamos de ver? Sí, ¿no? Excelente. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este elemento? Si yo digo que lo quiero nombrar en stock, óxido de fósforo, fósforo 2, ok. Bueno, veamos entonces este caso del cloro. Quiero que ustedes lo trabajen y me digan cuál sería el número de oxidación para el cloro en ambos casos. Ok, ¿ya lo tienen? Ya tendrán el número de oxidación para el cloro. Para el primero sería más uno. Ok, nos quedaría Cl más uno o menos 2. Ok, correcto. Y para el siguiente, ah,
No se puede simplificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Podemos hacer el procedimiento largo, ¿verdad usted? Como les decía acá, asignamos -2 y acá x. Y hacemos el procedimiento tal y como lo hemos trabajado, ¿verdad? X por 2 nos quedaría 2x y -2 por 7 menos 14, ¿verdad? Y esto es igual a 0, por tanto 2x es igual a 14, despejo x, ¿cuánto es x? 14 dividido 2, por tanto x es igual a 7, ¿sí? Entonces si yo hago el intercambio, como me quedaría, para el cloro sería +7 y para el oxígeno -2, ¿sí? Que es básicamente lo que estaba aquí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuántos exactamente, ¿verdad? Era de intercambiar, pero hay casos como, sí, sí, como este que está aquí, ¿verdad? Ustedes y este otro que está acá, que son casos en particular. Se dieron cuenta que era simplificar más que todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir y regresar, ¿verdad? Ustedes aquí el fósforo trabaja con +10, ¿verdad? Ustedes y el oxígeno con -5. Es algo totalmente incorrecto y está malo, ¿verdad? Entonces no siempre va a aplicar y lo que se tienen que fijar es en eso, ¿verdad? Si se puede sacar mitad o algo en particular, ¿verdad? Y si no, pues entonces regresamos. Ahora, vamos a nombrar acá con el sistema clásico. ¿Cómo nos quedaría el nombre para el cloro, para este compuesto con el sistema clásico? Hay una regla ahí para el sistema clásico. La vimos hace un momento y voy a remarcar los números de oxidación con los que están trabajando, ¿sí? Para el primero es +1 y vamos a regresar a nuestra tablita que nos dice que hay una norma, ¿verdad? Vamos a llamarlo con el sistema clásico. ¿Cuál sería el nombre en el sistema clásico? Si tiene el número de oxidación, ¿cuánto? 1 dijimos. Entonces, ¿va a estar acompañado de qué? Del prefijo hipo y de la terminación oso. Ok, regresemos entonces y vamos a nombrar. ¿Cómo se va a llamar entonces este elemento? Este compuesto, perdón. Óxido, hipo, y vamos a ver qué elemento es, cloro, ¿verdad? Cloroso. Se dan cuenta que aquí están el prefijo y el sufijo. Hipocloroso, óxido hipocloroso. Eso sucede por lo general, como les decía, con elementos que tienen muchos números de oxidación. ¿Y qué va a pasar con el siguiente elemento? ¿Cuál sería el nombre? Ya vimos que el número de oxidación es 7, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen cuál es el nombre. Ubicábamos el número de oxidación 7 y cuál es la forma en que debemos nombrarlo. Exactamente, perico, exactamente. Entonces, ¿cómo va a quedar el nombre? Per, clo y la terminación es ico, ¿verdad? Exactamente. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Ahí está el prefijo y el sufijo respectivamente. ¿Sí? Entonces es cuestión de que vayamos repasando, ¿verdad? Y tener a la mano las diferentes tablitas que nos van a servir como esos recordatorios para asignar los nombres. Veamos el siguiente entonces, cómo nos quedaría nombrado. Dígame. Sí, sí, por supuesto. Exacto. Sí, porque cuando uno está empezando a memorizarse todo eso, es un dolor de cabeza. Entonces, esas tablitas sí las pueden tener. Ok, veamos el siguiente. A ver, dígame, ¿cuál es el número de oxidación de ese elemento? Primero, ¿qué elemento es?
Este será el helio. Es una I. Es el yodo, exactamente, es el yodo. Ujú. Veamos entonces cuál es el número de oxidación. Es 5, ¿verdad? Entonces nos queda, lo voy a escribir acá a la par. Nos queda más 5 y menos 2. ¿Verdad? Que fue lo que nos ha quedado acá. Entonces ya tenemos el número de oxidación, ya sabemos qué elemento es. Ahora vamos a nombrarlo tanto en el sistema clásico como en el sistema, a ver, estequiométrico. Ah, no, en el stock. Veamos entonces cómo nos quedaría en el sistema clásico el nombre de el yodo. Ajá, en el sistema clásico. No, 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 en el clásico. ¿Cuál es el clásico? Es el que tiene los prefijos hipo, oso, oso, ico, hiper, ico, ¿verdad? Ok, entonces esa es la norma para poder darle pues el nombre al compuesto. El yodo, nos vamos a fijar, y quiero que vayan a su tabla, espero que estén en su tabla, cuáles son los números de oxidación que tiene el yodo. Ah, bueno, ok. Bueno, quien esté en dos dispositivos, perfecto, pero si no, pues aquí voy a hacerles mención. Los números de oxidación que nos dice para el yodo tenemos, está el -1, pero ese ahorita no lo estamos trabajando porque es otra propiedad que ya vamos a ver en un momento más. Está el 1, está el 3, está el 5 y está el 7. ¿Y qué número nosotros encontramos? Fue el 5. Entonces, si yo digo en el sistema clásico y está el número de oxidación 5, voy a regresar a la tabla y veamos. ¿El 5 qué terminación tiene? 5 o 6 es ICO. Entonces, ¿cuál sería el nombre en el clásico? Óxido yódico. Y ahí está, cambiamos la terminación por la correspondiente, ¿verdad? Con el prefijo, perdón, el sufijo ico. Ahora, en el sistema stock, ¿qué dijimos que era el sistema stock? Correcto. ¿Cuál es el nombre entonces? V nada más. Y ahí está. ¿Estamos claros aquí con los óxidos? Tanto óxidos metálicos como óxidos no metálicos. Si se dieron cuenta, ahorita trabajamos óxidos metálicos o no metálicos. No metálicos, correcto, no metálicos, porque aquí el cloro no es metal, ni el fósforo, ni el yodo, ¿verdad? Entonces aquí al inicio trabajamos óxidos metálicos. Pues según la hoja de seguridad que tiene, y es algo que utilizan cuando las personas que trabajan con radiación pueden, ajá, se los pueden inyectar, pero es eh, si ustedes se recuerdan del porcentaje molar, ¿verdad? En este caso, porcentaje volumen, volumen, masa, volumen o masa, masa, tiene que ser muy pequeña la cantidad y no me recuerdo qué otro compuesto más tiene para poder mitigar los efectos de la radiación. Pero sí es un proceso bastante complicado, ¿verdad? Ustedes. Lo ideal sería que no tener contacto directo, ¿verdad? Y pues seguir.
Más. Ajá, exactamente, sí, sí. Bueno, entonces espero que hasta el momento todo lo concerniente a los óxidos haya quedado sumamente claro, ¿verdad? Las normas son esas y se repiten. Si se dan cuenta, con hacer los ejercicios vamos viendo pues las diferentes aplicaciones y vamos al final de cuentas agarrando esa habilidad. Entonces vamos a ver ahora los hidruros, que sería el segundo, o bueno, de las normas que vimos en la tabla, que el hierro va, el hidrógeno se puede comportar de dos maneras, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablemos de hidruros, acá el hidrógeno va a trabajar, y se los voy a colocar acá, con paréntesis, con el número de oxidación -1. Cada vez que hablemos de un hidruro, hablamos de el número de oxidación -1. Entonces, acá tenemos que los hidruros, vamos a empezar con los metálicos, dice acá, que son compuestos químicos formados por la unión del metal con el hidrógeno, ¿sí? Entonces, la nomenclatura actual para este tipo de compuestos químicos es anteponer el prefijo griego que indique el número de hidrógenos a la palabra, a la pala, dice ahí, a la palabra hidruro, posteriormente el nombre del metal. Ok, entonces vamos a ver dos ejemplos bastante sencillos, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que acá tenemos FeH2. ¿Y cómo se va a llamar? ¿En qué sistema está nombrado acá? Pues ya vamos a observar que es el sistema ¿qué dijimos? El sistema estequiométrico. Nos dice entonces que se llama dihidruro de hierro. Y también podemos tener, se recuerdan que el hierro tiene dos números de oxidación, ¿verdad? En el caso del ejercicio anterior vimos este compuesto que está acá, ¿verdad? Y hasta, inclusive creo que es meme, ¿verdad? Cuando dice, ella me dijo que era un óxido ferroso, ¿verdad? Y me sentí halagado, dice, ¿verdad? Pero pues ya vemos qué significa, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo acá con esto, nos dice lo siguiente, ¿verdad? Que cómo lo podemos nombrar con el sistema estequiométrico, pues sería triduro de hierro, ¿verdad? El procedimiento, pues es exactamente el mismo que hemos trabajado, solo que ahora ya no tenemos un óxido, ¿verdad? Sino que vamos a trabajar con ¿qué? Con el hidrógeno. Bueno, acá tenemos también los hidrácidos. Y los hidrácidos nos dice que para el caso de los hidrácidos se coloca primero el nombre del no metal. Y era lo que les decía con el yodo. Ahorita lo vamos a ver. Con la terminación uro. Posteriormente la palabra hidrógeno, la cual está precedida de su respectivo prefijo griego. Para obtener, bueno, acá se me ha ido esto, creo yo. Pero bueno, para obtener su fórmula a partir del nombre colocamos primero el hidrógeno con sus respectivas cantidades de átomos y posteriormente el no metal. Ahora, veamos lo que va a ocurrir cuando el hidrógeno cambia. Si se dieron cuenta entre el hidruro, ¿dónde está ubicado el hidrógeno? Está, si vemos acá, como reemplazando al oxígeno, se dan cuenta de eso, ¿sí? ¿Dónde está la ubicación del hidrógeno? Con los hidruros. Ahora, si yo hablo de hidrácidos, veamos dónde está el hidrógeno ahora. Está acompañando, es decir, como el hierro que estaba acompañando al oxígeno, el fósforo que estaba acompañando al oxígeno. Ha cambiado de posición. Y entonces, ahora que es un hidrácido, ¿cuál sería el número de oxidación con el que va a trabajar? Con el +1, exactamente. Exactamente, exactamente. Y esa terminación uro se va a aplicar ahora a qué? Es lo que nos dice acá la regla, ¿verdad? ¿Dónde es que estaba? Lo leí. Aquí está. El nombre del no metal con la terminación uro, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que acá, vamos a dejarlo de este color verde? El cloro, ¿dónde está ahora, verdad? Ya no tiene la posición que vimos con los óxidos, sino que ahora está del lado derecho. Entonces,
esa terminación, igual que pasó con el yodo que yo les decía que tiene -1, 1, pero no nos tenemos que confundir. Va a depender en qué momento, dónde esté posicionado el elemento, es el número que le vamos a asignar. Entonces, si ustedes se van al cloro, ¿sí? El cloro tiene números de oxidación y se los voy a indicar, se los voy a leer. Dice -1, 1, 3, 5 y 7. Nosotros vimos los casos cuando tenía terminaciones ¿qué? Tenía terminación 1 y tenía terminación 7. Ahora, les pregunto, ¿cuál será el número de oxidación con el que va a trabajar el cloro cuando es un hidrácido? Reitero nuevamente los números que les decía, -1, 1, 3, 5, 7. ¿Qué número creen que tiene ahora? El -1, ¿sí? Ese va a ser el número con el que van a trabajar ahora. ¿No hubo confusión o sí hay algo de confusión? Ah, sí, 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 podemos hacerlo también, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, veamos cómo está el nombre. Dice cloruro. Ya se dieron cuenta que estamos hablando del cloro, pero ahora la terminación ya no fue clórico, cloroso, nada de eso, sino que la terminación, ¿cuál va a ser? Y esa es la terminación en la que ustedes se tienen que centrar. La terminación es uro, cloruro, cloruro, ¿verdad? Y acá nos dice monohidrógeno. Podemos omitir el mono, ¿sí? Y podemos dejarlo como cloruro de hidrógeno. Y para el azufre no dice sulfúrico, sulfuroso, no dice, ¿verdad? Sino que dice la terminación es uro, ¿verdad? Entonces, esa es la nueva norma con la cual vamos a trabajar. Aplica para quienes dijimos, para el hidruro, ¿sí? Es decir, el hidrógeno, y aplica para quienes, para los no metales que van acompañados, en este caso, por ejemplo, de un hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos a ver, bueno, acá tengo sales binarias, pensé que ya tenía los ejercicios, pero solo permítame, creo que, sí, aquí están los ejercicios ya. Vamos a ver primero los ejercicios de hidruros y luego ya avanzamos al siguiente tema para que no nos confundamos en ese sentido. Ok, veamos entonces la primera columna. Hay que completar acá otra vez los nombres. ¿Cuál sería el nombre o qué elemento estamos trabajando aquí? ¿Cómo se llama ese elemento que está aquí? Ya nos fijamos en dónde está el hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno? Está en la parte derecha. Y si está en la parte derecha, ¿con qué número de oxidación va a trabajar el hidrógeno? -1, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí el número de oxidación con el que siempre vamos a trabajar. Ahora nos va a faltar determinar qué elemento es este, cuál sería su número de oxidación con el cual está trabajando. +1, ¿verdad? Porque aquí podemos deducirlo, ¿verdad? Solo hacemos el intercambio y ya directamente nos queda ¿qué elemento es ese? No, este no es el litio. Tenemos una K, el potasio, ¿verdad? ¿Cómo se llama entonces en el sistema, a ver, clásico, en el sistema stock? El hidruro de potasio para el primero. Qué fea me quedó esta letra. De potasio. Ok, ese es en el clásico. Y en el stock, hidruro de potasio nuevamente, pero ahí está la diferencia, ¿verdad ustedes? ¿Qué sería? Entre paréntesis, el número de oxidación. ¿Cómo se llama el siguiente elemento? Primero, ¿cuál es el número de oxidación?
El más uno, ¿verdad? ¿Será más uno? Veamos, veamos, veamos. Va. Entonces, asignemos acá cuál es el número de oxidación del hidrógeno. Dijimos, en este caso, menos uno. ¿Sí? Y yo voy a determinar este de acá, que no sé cuál es. Entonces, nos queda X y nos queda acá menos uno por 2 menos 2. Esto es igual a cero. Por lo tanto, el número de oxidación es ¿cuánto? 2. ¿Sí? El procedimiento es exactamente el mismo que vimos con el oxígeno, ¿verdad? Que formaba los óxidos. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que nos generó fue esto, ¿verdad? El magnesio más 2 y el hidrógeno menos uno, que solo se intercambiaron y nos generó esto de acá. ¿Cuál sería su nombre en el sistema estequiométrico? Ah, bueno. ¿Cómo nombramos en el estequiométrico? El número que va acompañando. Exactamente. Sí, sí, sí. Dihidruro de magnesio. Y ahí está. Veamos el siguiente caso. ¿Cuál sería el número de oxidación del hierro? Sería 3, ¿verdad? Aquí 3 y menos uno y sería el intercambio que ya vemos. Es correcto. Sistema estequiométrico, ¿cómo nos queda entonces? Exactamente. En el siguiente, ¿cómo nos quedaría? Hg. ¿Qué será Hg? De hidruro ya tenemos una parte. Hg es mercurio, ¿sí? Dihidruro de mercurio. Ok, bueno, vamos a cambiar un poco, ya no vamos a nombrar a partir de la fórmula, sino que nosotros vamos a escribir la fórmula ahora. Estos dos ya los vamos a dejar ahí un momento para que pues sea una actividad complementaria. Ahora, tenemos el nombre y hay que dar la ecuación a partir del nombre. ¿Cómo nos quedaría entonces el primero? Dice hidruro de litio. Ah, bueno, litio es Li, ajá, LiH, ok. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el número de oxidación, únicamente asignamos menos uno, ¿verdad? Y este valor de acá que no conozco, ¿verdad? Entonces es uno y uno respectivamente, ¿sí? Y entonces ahí está la ecuación para, la fórmula para el nombre. Ahora, veamos el siguiente, ¿qué dice? ¿Cuál sería? Ajá, vamos a ver. Berilio es Be y pues el hidruro es H. Ok, si dice dihidruro, dijimos que en el stock, perdón, en el estequiométrico, cuando va esto acá acompañado, es que significa que el hidrógeno es 2. Y ahí dice dihidruro de beril. ¿Cómo nos quedaría el siguiente?
Tri, exactamente. Aluminio, ¿cuál es el nombre de aluminio? Pues es Al, ¿sí? Y el hidrógeno sería el que llevaría el 3. Y ahí dice trihidruro de aluminio. Siguiente, ¿qué dice el siguiente? Ajá. Ok, cobre, el nombre es Cu, ¿sí? Y nos quedaría H. Ujú. Monohidruro de el hidruro. Ah, ok, 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 ok. Ajá. ¿Cuál será la consulta? No, porque recuérdese que en el estequiométrico, tal y como está la ecuación, le colocamos los prefijos, ¿sí? Ahora, en el stock sí va a cambiar. ¿Cuál sería el nombre de este en el stock? Dígame, dígame. No sé si todos no observan mi pantalla. Eh, ok, gracias. Exactamente, exactamente eso le iba a decir, que abandonara la sesión y vuelva a ingresar nuevamente para ver si... Ok, entonces les preguntaba cuál sería el nombre del trihidruro de hierro en el sistema stock para solucionar ahí la duda que tiene el compañero. ¿Cuál será el nombre en el sistema stock? ¿Qué dijimos del stock? Usamos números romanos y los números romanos escribimos el número de oxidación de quién? Del elemento que acompaña, en este caso, al hidruro. Ujú. Entonces aquí iría el 3. Y esta es la principal diferencia entre el sistema stock y el estequiométrico. El stock, tal y como está la ecuación, nombramos trihidruro de hierro. Ahora, perdón, el estequiométrico. Ahora el stock, nosotros escribimos el nombre, solo lo escribimos hidruro de hierro, pero entre paréntesis colocamos el número de oxidación del elemento. ¿Sí? Que no sea, en este caso, el hidruro. Y esa es la principal diferencia. Creo que eso es lo que tal vez genera un poco confusión al momento de escribir que me decía acá con el triduro de aluminio, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. ¿Cómo nos quedaría entonces el último? NiH3. Correcto, ahí estamos. Excelente. Entonces ya vimos los hidruros. Ahora, había otro concepto que vimos que era, voy a regresar antes de pasar a las sales, los hidrácidos. Y ahí nos hablaban de que voy a utilizar cualquier no metal, ¿verdad? Según sea el caso, según sean los elementos que vaya a trabajar, y voy a cambiar su terminación. ¿Por qué dijimos? La terminación va a ser uro. ¿Y cuál es el número de oxidación con el que van a trabajar? No todos trabajan como el hidrógeno, ¿verdad? Que el hidrógeno era -1, ¿sí? En este caso,
Hay algunos, sí, hidrácidos, que se me ha ido la R. Sí, sí, perdón, ahí ya tenía sueño cuando estaba haciendo la presentación, disculpe. Entonces, pues bueno, va a depender del no metal con el que estemos trabajando. Y quisiera hacer una pausa para que vayamos a la tabla, como me estaban diciendo que no tienen la tabla. Quiero que veamos esta parte y que podamos estar en contexto todos. Bueno, ahora, aquí tengo el cloro, ¿verdad? Que les decía yo que tiene estos números de oxidación y van a ser en negrilla los números correspondientes al cloro. Ustedes ven bastantes números, ¿sí? Pero no todos corresponden al cloro. En este caso, ¿cuáles son los que corresponden al cloro? Yo les decía que habíamos trabajado hasta el momento con los óxidos, trabajamos el 1 y trabajamos el 7, ¿sí? ¿Se recuerdan cuáles fueron los nombres hipocloroso y perclórico, ¿sí? Respectivamente. Ahora, ¿cómo va a ser un hidrácido? Va a trabajar con qué número de los que están acá. ¿Qué número dijimos que va a trabajar? Menos uno. Ok, y esto va a aplicar para a todos aquellos que sean no metales y van a tener relación, ya sea que formemos con el hidrógeno, como nos dice para los hidrácidos, o lo otro que les decía que eran las sales binarias, que se está formando con un no metal con cualquier otro elemento que no sea el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, voy a ir, por ejemplo, al azufre, que esa es la principal diferencia entre el cloro y el azufre, que son los que vamos a ver ya en un momento más con qué números están trabajando. Bueno, yo voy al azufre y aquí están entonces los números de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación con el que voy a trabajar ahora los hidrácidos con respecto al azufre? ¿Qué número va a ser? En negrilla están los correspondientes al azufre. Los negativos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la terminación es uro, ¿sí? Esa es la principal diferencia que vamos a tener ahora. Y creo que hay otro más que les dije yo, el yodo, ¿verdad? Sí, el yodo tiene menos uno, ¿sí? Aquí está. Por eso les decía yo que tenían estos números y habíamos trabajado, cuando forman un óxido, trabajábamos los números positivos. Ahora, como es un hidrácido, va a trabajar con el número negativo, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Esperaría que sí. ¿Alguna duda? Perfecto. Ok, vamos entonces a nuestra pizarra y voy a regresar. Eso es lo que hablamos de los hidrácidos. ¿Que se forman con quién? Con el hidrógeno únicamente. Y luego tengo yo las sales binarias, que era lo otro que les decía. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Eh, Se antepone el prefijo griego que indica la cantidad de átomos presentes en el no metal, en el nombre del no metal con la terminación uro, y por último el metal, el cual está precedido del prefijo griego, que denota la cantidad de metales presentes en caso de que solo exista un metal, no se antepone ningún prefijo. Ok, en el anterior, acompañado de hidrógeno y en las sales binarias, ¿cuál es la regla? No tiene que ser hidrógeno, ¿sí? Tienen que ser, ¿qué dijimos? Metales, ¿sí? Y entonces aquí la misma regla, ¿se dan cuenta? El cloro está aquí y la terminación es la que nos indicaba. La terminación es uro. Ok, entonces solo nos vamos a fijar ahí sí nos tenemos que fijar en la tabla cuál sería el número de oxidación con el cual está trabajando el cloro. Ya vimos que es cuánto, menos uno, ¿sí? Y con esto nosotros podemos encontrar ya después el número de oxidación del hierro y a partir de eso damos el nombre. Aquí los ejemplos están en el sistema stock, ¿verdad? Perdón, estequiométrico, y nos dice nuevamente, ¿verdad? La regla es exactamente la misma, no cambia con respecto al tipo de grupo con el cual estemos trabajando y nos dice, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, igual que con el hidruro, empezamos dicloruro, ¿de qué? De hierro. En el otro caso sería ¿cuánto? Trisulfuro, ¿de qué?
de dialuminio, en el caso que, pues, con el sistema con el que estemos trabajando. Vamos a ver entonces acá cuál sería el nombre para el primer elemento. Primero, ¿cuál sería el número de oxidación del cloro? ¿Cuál dijimos que era el número de oxidación para el cloro? Chicos, ¿cuál es el número de oxidación del cloro? Menos uno, ¿verdad? Entonces tengo menos uno. ¿Y qué elemento será este? Pues es el cobalto. Yo no sé qué número es, lo puedo determinar así como lo hemos estado trabajando. En algunos casos es sencillo poder determinar, en otros pues hay que hacer el procedimiento largo, ¿no? Bueno, nos quedaría x menos 3 es igual a cero, por tanto el número de oxidación del cobalto es 3, ¿sí? Entonces yo digo en el sistema stock, ¿cuál sería el nombre? El stock lleva números romanos. Cobalto, correcto. Y ya está. Si yo quiero decirlo en el stock, por ejemplo, ¿cuál sería el nombre? Pero en esticométrico. Y ahí está la principal diferencia. Ahora ustedes, para recapitular un poco del ejercicio anterior, pues es la misma situación. En este caso, el flúor. Bueno, el flúor, ¿qué número de oxidación tiene? Tiene en la tabla, estaría estupendo. Si no, es menos uno. Trabaja con menos uno. Entonces, también aquí podemos deducir cuál es el número de oxidación. En este caso, ¿qué elemento es ese? Es el zinc, ¿verdad? El sistema stock, ¿cómo quedaría el nombre? Ah, no es uno. ¿Cuánto sería? Es 2, ¿verdad? Porque este 2 de acá provenía del zinc y el uno del flúor pasa al subíndice del zinc. Entonces es 2. Muy bien. El siguiente también está sencillo. Veámoslo en el sistema stock también. Ahora, ojo con el... Vamos con esta S. Recuerdan que S es azufre, ¿verdad? Y azufre tenía un número de oxidación diferente. El azufre tenía un número de oxidación ¿de cuánto? De menos 2. Exactamente. Entonces aquí yo puedo también saber cuál es el número de oxidación. Na, que dijimos que era, es sodio, ¿verdad? Ajá, podemos colocar X y hacer el procedimiento largo y encontrar cuál. Sería 1. O correctamente. Entonces es uno y menos 2 respectivamente. Entonces en el stock, ¿cuál es el nombre? No, no es 4. Si quiere podemos hacer el procedimiento. Aquí es X y nos queda 2X menos, acá 2 por 1, menos 2 es igual a 0. Yo despejo, es 1, ¿verdad? Ujú. Siempre pueden hacer el procedimiento para corroborar que realmente sea la respuesta. ¿Cuánto nos quedaría? Perdón, ¿cuál sería el nombre en este caso?
sulfuro de sodio. ¿Y cuál sería el número de oxidación? Es 2. ¿Cuál es el número de oxidación? Es 1, ¿verdad? Recordemos siempre que es este número en el que yo me voy a dar cuenta, ¿sí? Sulfuro de sodio 1. Ahora, en el sistema estequiométrico, ¿cuál sería ese nombre? Este lleva los prefijos. Exactamente, ahí está la principal diferencia. ¿Sí? Y con eso no nos tenemos que confundir. El estequiométrico, sí colocamos el número que acompaña al elemento. Ahora, el stock es el número de oxidación, es decir, nos fijamos en el número de arriba y en el estequiométrico en el número de abajo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Excelente. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los ejercicios restantes? Aquí va a haber un poco de investigación también. Se los voy a mandar ya en un momento más. Estos de acá, ustedes los van a nombrar y les voy a mandar una hoja con pues, los ejercicios restantes. Aquí hay uno con el cual tienen que investigar un poco cuál es la principal diferencia. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con dos elementos. Si se han dado cuenta, solo hemos trabajado dos elementos, pero hay uno acá que tiene tres elementos, ¿verdad? Entonces, ahí tiene algo en particular y yo creo que ustedes lo investiguen. Adicional a esto,